Me puse a analizar este tema orándole al Señor. Y el Señor trajo a mí este pasaje, esta parte de la historia que se relaciona con Noé. Cuando el Señor creó todas las cosas, todos los seres, creó al hombre, los animales y todo lo que vemos, hubo un momento en que todo lo que Él había creado, el hombre solo iba a un camino y era la maldad. Y dice la Biblia que el Señor se arrepintió de haber creado el mundo, de haber creado todos los seres, de haber creado al hombre. Y tenía un plan de destruir a todo ser viviente. Pero halló a un hombre llamado Noé, que dice la palabra del Señor, que halló gracia delante de los ojos del Señor, porque era un hombre justo. Y por ese hombre justo es que hoy en día todavía hablamos de que Noé y su familia fue salva gracias a que Dios vio en él y halló en él gracia. El Señor se propuso destruir todo lo que es, todos los seres vivos, todos los animales y al hombre también, porque cada uno estaba yendo al mal y a él eso no le agradó. Pero entonces, como vio en Noé esa gracia, le dijo estas palabras e hizo un pacto con él, en el cual su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos iban a entrar en esa arca junto con los animales que el Señor les había establecido a él que iban a entrar. Y para esto, yo me imagino que cuando el Señor le dio las medidas a Noé de esa arca, le dio en qué material lo iba a hacer, le dijo qué era lo que iba a proteger esa madera para que no se hundiera esa arca. Él siguió todas las instrucciones paso a paso. No le faltó ni una. Y aunque la Biblia no lo nombra, estoy segura que tanto su esposa como sus hijos y las esposas de sus hijos ayudaron a construir esta arca. Porque era un mandato que Dios le había dado a Noé. Y aunque la gente miraba y se burlaba y decía, ¿para qué están haciendo eso? ¿Cuál es la necesidad? Y ellos le decían, va a venir un diluvio y va a destruir la tierra. Y nadie lo creía. Pero Noé y su familia creyó en las palabras que Dios le dijo. Estableceré mi pacto contigo, le dijo a Noé. Entrarás al arca tú, tus hijos y tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. Qué bonito es que el Señor nos haya mirado también a nosotros, como padres, como madres, y nos haya delegado esta responsabilidad de ser los guiadores de nuestros hijos. Noé, yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, guió a sus hijos con el mismo pensamiento que él, con el mismo objetivo. Si no era justo, seguramente su esposa y sus hijos también lo eran. Y la gracia del Señor cubrió a esa familia, y por esa familia que se salvó en el arca es que hoy nosotros, de esa descendencia fue que fue poblada la tierra luego del diluvio. Porque ellos fueron los únicos que se salvaron. Y Dios le dio esa promesa de que por él se multiplicaría la tierra. Entonces, qué hermoso
Qué maravilloso es que el Señor halle gracia en nuestra familia, ¿verdad? Hablando en este tema del arca, hoy en día, dentro de las embarcaciones, dentro de los barcos, hay unos roles que cumple cada persona que allí se encuentra. En primer lugar está el capitán. El capitán es el máximo responsable del barco y su tripulación. Toma decisiones importantes y tiene la máxima autoridad a bordo. El capitán del arca, en el que iba Noé, su familia y todos los animales, fue Dios. Él fue el que dirigió el arca mientras caía el diluvio y lo mantuvo a salvo a todos los que estaban dentro de él. En Génesis lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 23. Dice que pasaron 40 días y 40 noches que demoró el diluvio. Y Noé y su familia y todos los que estaban allí adentro se encontraban a salvo. Todos estaban protegidos porque el Señor les prometió que todos ellos llegarían a salvo o estarían a salvo hasta que el diluvio se terminara. El capitán de nuestra familia, el capitán de nuestra vida debe ser el Señor. Es decir, que cuando vayamos a tomar decisiones importantes, decisiones relevantes, decisiones que puedan afectar a nuestra familia, debemos pedir la dirección de Él. Si el Señor de verdad lo reconocemos y lo hacemos el capitán de nuestro barco, seguramente, aunque pase la tempestad, aunque pase la lluvia, aunque pasen los fuertes vientos, esa barca se mantendrá segura, porque el capitán, el que la dirige, es el Señor. Y si Él la dirige, estamos seguros en Él. Pero si dejamos ese rol tan importante que es el del capitán en manos nuestras, no va a ser posible llegar a un final. No va a ser posible o va a ser muy difícil, muy complicado llegar hasta un objetivo. Entonces el capitán debe ser el Señor. Niños, ¿quién debe ser el capitán de nuestras vidas? Jesús. En el siguiente rol encontramos al timonel. Dice que el timonel se encarga de manejar el timón para gobernar la dirección del barco. ¿Quién dirigió o quién permitió que entraran en el arca todos los que estaban allí? Dice la palabra del Señor que Noé fue el que se encargó de reunir a su familia seguramente y decirle a cada uno lo que iba a pasar, lo que se tenía que hacer, lo que iba a suceder, y todos acertaron, todos aceptaron e hicieron tal como Él les dijo. En este sentido, el timonel en la familia es el padre. El padre es el líder espiritual. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad, hermanos? Tú eres el que lidera la parte espiritual de tu familia, eres tú.
ese encargo o esa responsabilidad no se la puedes delegar a nadie más. Eres tú el líder espiritual de tu familia. Eres la cabeza de tu familia, el que provee las necesidades físicas, económicas y espirituales, tanto de su esposa como de sus hijos. Cría con disciplina y amonestación del Señor. También gobierna con amor y ejemplo. Esto implica proteger y guiar a la familia, sirviendo como ese modelo espiritual y ayudando a crear un hogar pacífico. Mi hermano, en esta noche quiero decirte que en la familia, así como el Señor se encarga de proveer, de guardar, de cuidar, como capitán, de guiar a tu familia y a mi familia, tú también tienes una responsabilidad. La responsabilidad tuya es lo que mencioné anteriormente, lo que manda el Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. También dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Aquí están las bases para que puedas, mi hermano, tú que eres padre, desempeñar tu rol. Porque acuérdate que el Señor te va a pedir cuenta de lo que has hecho, de lo que hiciste y de lo que vas a hacer ahora adelante con tu familia. Si tú quieres que tus hijos sigan tu legado, piensa bien si le estás dejando un legado bueno, un legado regular, un legado muy malo. Vamos a confrontarnos y a mirar que si estamos siendo de ejemplo o si estás tú siendo de ejemplo para tu familia, para tus hijos, si de verdad estás cumpliendo con lo que el Señor dice en su palabra que debes hacer. El siguiente rol es el maestre. Dice que el maestre tiene como tarea distribuir las provisiones y los víveres para los marineros. También conserva y tiene control de los marineros y los mantiene en el mejor estado posible. Con relación a este rol, estamos nosotras como madres, como esposas, y nuestro papel es primordial en la familia. Somos responsables de amar, de cuidar, de criar a nuestros hijos, de enseñarles sobre Dios y la vida. La madre debe ser un modelo a seguir. Ella es quien administra el hogar y cuida de sus hijos hasta que llegan a la edad adulta. Siempre
Miren esto, siempre con el apoyo del Padre y en obediencia a Dios. Nosotras somos las que nos quedamos en casa y cuidamos de nuestros hijos, mientras el Padre sale a trabajar para proveer por las necesidades. Ese es nuestro rol. Y nosotras como madres estamos pendientes de que todos coman, de que todos estén vestidos, de que todos estén sanos, o si se enferman, de buscar una solución para esa enfermedad. Ese es nuestro papel. Y aquí en este rol de las embarcaciones, digamos que a nosotras nos corresponde un papel fundamental, porque en compañía del timonel, que es el Padre, entre estas dos autoridades son las que dirigen a los marineros. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 31, versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Habla de la mujer, de la madre, al cual sus hijos admiran, y su marido también lo hace. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice así: Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotras somos las que nos quedamos en casa con nuestros hijos. Entonces nuestra responsabilidad diaria es guiarlos a ellos, instruirles en el camino del Señor. Muchas veces quizás con nuestro ejemplo también impactamos la vida de nuestros hijos. Si los hijos ven en nosotras cualidades, ven en nosotras valores, como la mayoría del tiempo ellos la pasan con nosotros, eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, mujeres, lastimosamente no podemos culpar a los padres, porque nosotras somos las que en tal caso pasamos mayor tiempo con ellos. Y ellos lo que ven, lo copian. Ellos lo que ven, lo hacen. Entonces, nosotras somos las encargadas de revisar, de mirar qué es lo que está pasando en nuestros hijos. Tenemos que estar alertas, orar por ellos, por nuestro esposo también. Porque como padre también desempeñan una función importante. Y muchas veces la situación económica quizás se pone difícil, pero si hay una mujer, si hay un maestre que es apoyo del timonel, yo estoy segura que las cosas salen mejor así. Y aunque hayan dificultades entre el timonel y el maestre, los marineros no deben enterarse, no deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces, si no hay acuerdo entre las autoridades mayores, ellos van a hacer lo que ellos ven mejor hacer, lo que ellos quieran hacer, porque no hay un orden, no hay un acuerdo, no hay una sincronía. Y los marineros, que son nuestros hijos, se dan cuenta de eso. Hay muchos que tienen comportamientos que a veces no entendemos.
Es que en la casa nosotros no somos así. ¿Estás seguro, hermano? Algo él está viendo. Los niños se expresan de diferentes maneras lo que viven en su casa. De pronto ellos no sufren violencia, de pronto ellos no sufren maltrato, pero hay cosas que ellos se dan cuenta de sus padres, que lo reflejan en otros lugares y creemos que eso no les afecta, cuando les afecta muchísimo. Entonces es nuestra responsabilidad como padres, como madres, delante del Señor, cumplir con lo que Él nos ha mandado hacer. Como último rol están los marineros. Dice que conforman en ocasiones la mayor parte de la tripulación y sus labores son diversas. Funcionan bajo las órdenes de sus superiores. Así como los hijos de Noé, quienes atendieron el consejo de su padre, y aunque la Biblia no lo nombre, seguramente le ayudaron a construir el arca. Y así como Noé era ejemplo de justicia, de esa manera también crió a sus hijos. Porque sus hijos, si ya tenían esposas, eran porque eran mayores. Y como hijos mayores, podrían decirle, padre, pero ya nosotros estamos grandes y nosotros tenemos poder de decisión. Nosotros no vamos a montarnos en esa arca, ¿no ves cómo la gente se burla? Pero en ninguna parte dice que ellos se negaron, ellos estaban de acuerdo, ellos atendieron al llamado, ellos obedecieron a la voz de su padre y también subieron con él en el arca. Lo que iba a suceder después de ahí era incierto, ellos estaban creyendo en que iban a salvarse, pero quién sabe si se iban a salvar o no. Pero en ese ejemplo de obediencia que tenía Noé, también lo tenía su esposa y sus hijos. Miren cómo el Señor usa a un padre, a un hombre cabeza de familia, para salvar a toda su familia. Él fue el que guió a su familia al propósito que Dios tenía. ¿Quién iba a creer que el Señor iba a destruir la tierra con un diluvio? Eso solo lo creyó Noé y su familia. Porque los animales no tenían razonamiento. Ellos simplemente entraron por una orden que les daba Noé. Pero su familia sí estaba con él. Es decir, que había una buena comunicación, que había una buena relación entre Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ellos estaban dentro del plan del Señor para salvarse ellos, para salvar a esa familia. ¿Quiénes son los marineros? Los marineros son los hijos. Y el mandamiento que tenemos los hijos es honrar a nuestros padres y obedecerles. Los hijos están sujetos a la autoridad de su padre y cooperan con su madre en los quehaceres del hogar. Vemos que cada uno tiene su rol, tiene su papel y es importante lo que desempeñan cada uno dentro de la embarcación. Los hijos son una herencia valiosa de Dios y una bendición para la familia. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, se encuentra el mandamiento de honrar a nuestros padres, tanto al padre como a la madre. ¿Para qué? Para que nuestros días se alarguen en la tierra.
En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3, dice, confirma, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces los hijos oyen el llamado de sus superiores y atienden y obedecen. En una embarcación como en la familia, cada uno cumple un rol establecido por Dios para que esta embarcación llegue a su final, a su destino, y todos se encuentren a salvo. Para que una familia no naufrague y permanezca unida a salvo, debe ser una familia que se deje dirigir por el capitán. El capitán es Jesucristo. Si el capitán dirige esta embarcación, donde se encuentran estas personas que cumplen estos roles, aunque sean diferentes, cada uno es muy importante. Cada uno de estos roles es valioso, porque así lo estableció el Señor. Estableció a un padre, a una madre y a sus hijos. Así que nuestra responsabilidad, hermanos, delante del Señor es muy grande. Y debemos pedir sabiduría al Señor. Debemos pedir dirección al Señor. Porque a veces en las embarcaciones se enfrentan a cosas difíciles, a tempestades que se traducen en dificultades, en cosas difíciles de enfrentar como familia. Pero solo podemos vencerlas si nos dejamos dirigir por el capitán. Si cada uno está de verdad cumpliendo con ese rol que el Señor le dejó. Si cada uno está encaminado en el propósito que Dios tiene para cada familia. Qué bonito es cuando, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan aparecer, todavía hayan familias que se dejen dirigir por el Señor. No dejes que tu familia naufrague, porque en estos momentos muchos de nosotros estamos enfrentando cosas en nuestra familia. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que nos entristecen. Pero nosotros tenemos a un capitán y a ese capitán nos debemos dirigir. A ese capitán debemos clamar. A ese capitán es el que tenemos que obedecer. Para que cuando llegue ese momento de tempestad, podamos clamar con seguridad y llegar a ese destino a salvo, porque el Señor nos ayudó, porque ese capitán estuvo guiándonos, porque ese capitán estuvo guardándonos, porque ese capitán fue fiel. Y en esta noche te quiero decir, mi hermano, cumple tu responsabilidad delante del Señor, porque no es con nadie más, es con el Señor. Si tomaste la decisión de formar una familia,
Si tú, mi hermana, tomaste la decisión de formar una familia, permite que el Señor trabaje en tu familia, guía a tu familia. Y si en algún momento esa embarcación quiera naufragar, porque las embarcaciones naufragan cuando llegan los momentos o llega la tempestad y no hay una coordinación entre los tripulantes. El capitán da una orden, el timonel hace otra cosa, el maestre piensa otra y los marineros están que no saben qué hacer, porque no saben qué cumplir. Si el uno le dice una cosa, si el otro le dice la otra y no hay un acuerdo. Las familias naufragan cuando ya no es el Señor el que está en primer lugar. Las familias naufragan, mi hermano, cuando dejamos de lado presentarnos al Señor, presentarle nuestra familia al Señor. Ya no oramos, ya no estamos atentos a las cosas del Señor. Se nos va el tiempo en el trabajo, se nos va el tiempo en los quehaceres, se nos va el tiempo en tantas cosas y el Señor queda de último. Y el capitán es el principal en la familia, en esta arca el capitán es el principal. Si no estamos escuchando la voz del Señor, estamos a la deriva. No tenemos quien dirija a la familia, no lo tenemos. Entonces, cuando no hay una coordinación entre los tripulantes, las embarcaciones pueden naufragar. Así que en esta noche, no dejes que tu familia naufrague. Porque llegan muchas cosas, llegan muchos momentos de dificultad, llegan tantas ocupaciones que quieren de pronto hacer que esa embarcación tome otro rumbo. Y el Señor te está diciendo, es por aquí. Pero entonces dice el timonel, es que por ahí yo creo que es más difícil, mejor es por acá. Y el Señor te dice, es por aquí. Y insistes en coger hacia otro lado. No le permites al Señor cumplir el propósito que tiene contigo y tu familia. Recuerda, mi hermano y mi hermana, en esta noche, que la responsabilidad es nuestra, no se la podemos delegar a otro, es nuestra. Aunque quizás digamos, ay, pero es que mi hijo mayor lo puede hacer. No, es tu responsabilidad. Guiar a tu familia al propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Vamos a orar en esta noche, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos dé el querer hacer nuestro papel, el papel que cada uno desempeña en la familia, como Él lo manda. Porque de esta forma es que podemos llegar a ese final glorioso que el Señor tiene para nosotros. ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Comprométete con el Señor. De no olvidar que en tus manos está esa responsabilidad. En mis manos está esa responsabilidad de guiar a nuestra familia hacia ese objetivo. Cada uno tiene un rol importante y ese rol lo debemos desempeñar como dice la palabra del Señor. No de otra forma, es con sabiduría, es con amor, es con corrección. No hay otra manera, porque si no, esa barca no va a demorar a flote, esa barca va a naufragar. Así que no lo permitas, mi hermano. Todo lo que tengas que cambiar, lo que tengas que hacer, lo que tengas que implementar de hoy en adelante, no dejes de hacerlo. Si tienes que pedirle al Señor dirección, si tienes que pedirle al capitán que te ayude, debes hacerlo.
Porque en cada familia el Señor quiere hacer una obra. En cada familia el Señor quiere hacer algo maravilloso. No es a nuestra manera, hermanos, es a la manera del Señor. Porque a su manera todo funciona mucho mejor. Bendito Rey soberano.